Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy trabajaremos en la resolución de triángulos rectángulos, donde resolveremos algunos ejercicios. Bien, ¿qué significa resolver un triángulo rectángulo? Significa hallar la medida de los lados y los ángulos del mismo. Por ejemplo, tenemos un triángulo ABC, rectángulo en A, ¿sí? Llamamos alfa al ángulo recto. Y para resolver cualquier triángulo rectángulo vamos a tener que valernos de tres herramientas principales. Una, la propiedad de los ángulos interiores. Recordamos que la suma de los ángulos interiores es 180 grados en todo triángulo. El teorema de Pitágoras, donde el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A partir de esta expresión despejamos cuáles eran las expresiones para calcular la hipotenusa y cada uno de los catetos. Esto lo vimos en videos anteriores, ¿sí? Y la tercera herramienta importante son las razones trigonométricas, el seno, coseno y tangente, que también trabajamos en videos anteriores. Bien, vamos a los ejercicios. Por ejemplo, me piden que resuelva el siguiente triángulo rectángulo. Me dan los lados A, B y C. Sabemos que A es siempre la hipotenusa. En este caso alfa es el ángulo recto, puedo observarlo ahí. Y me dan de datos el lado C y la hipotenusa. O sea, el lado C es un cateto y A es la hipotenusa. Por lo tanto, ¿qué me queda por encontrar? El lado B, el ángulo beta y el ángulo delta. Voy a remarcar siempre cuáles son mis datos para luego poder relacionar los datos con las incógnitas. Entonces, marco los datos, el lado C y el lado A, los resalto de alguna forma, ¿sí? Voy a valerme de las razones trigonométricas, obviamente el teorema de Pitágoras y la de la suma de los ángulos interiores. Entonces, primero voy a empezar a calcular B. Si quiero calcular el lado B, voy a relacionar mis datos con la incógnita. ¿Cuáles son mis datos? El lado C y el lado A. Y necesito calcular el lado B. ¿Qué me relaciona estos tres lados? ¿Sí? Recordemos que el teorema de Pitágoras relaciona los lados de un triángulo rectángulo. Entonces utilizaré la fórmula del teorema de Pitágoras. Habíamos despejado del cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Habíamos despejado cuánto vale el cateto. La fórmula la tenemos en la página anterior, ¿sí? O en el otro video. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es reemplazar A por su igual y C por su igual. Por lo tanto, B es igual a la raíz cuadrada de A, que es 12 metros, al cuadrado, menos C, que es 8 metros al cuadrado. 12 metros al cuadrado son 144 metros al cuadrado y 8 metros al cuadrado son 64 metros al cuadrado. Por lo tanto, la medida de B es la raíz de 80 metros cuadrados, que es igual a 8,94 metros. Bien, la aplicación del teorema de Pitágoras la vimos en el video de Pitágoras, ¿sí? Bien, ya calculé el lado B. Ahora voy a calcular el ángulo beta. Por lo tanto, si quiero calcular el ángulo beta, tengo que analizar qué expresión me relaciona el ángulo, el cateto opuesto a beta y la hipotenusa. Entonces, relaciono la incógnita con los datos. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa? Por lo tanto, la razón trigonométrica es el seno. Entonces colocaré seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de beta es igual a C sobre A. Por lo tanto, el seno de beta va a ser igual a C sobre A, 8 metros sobre 12 metros. Reemplazo los valores de C y A. 8 dividido 12 es 0,6 periodos. Yo lo redondeé a las milésimas, lo dejé expresado así. Por lo tanto, si el seno de beta es 0,66 periodo, beta va a ser el igual al arco seno de 0,66 periodo. Esta expresión, como llamamos esta expresión, lo vimos en el video del cálculo de los ángulos interiores en un triángulo. Por lo tanto, beta es igual a 41 grados 50 minutos. ¿Sí? Shift, seno, 0,66 igual, y luego presionamos para calcular los grados.
Bien, entonces he calculado el lado B y el ángulo beta. Me falta el ángulo delta. Bueno, para calcular el ángulo delta es este ángulo. Tengo que observar, nuevamente, relacionar datos con incógnitas. Los datos son A y C y la incógnita es delta. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona? El ángulo, este cateto, que es el cateto adyacente, y la hipotenusa. Repito, ¿qué razón trigonométrica me relaciona? El ángulo, el cateto adyacente y la hipotenusa es el coseno. Por lo tanto, el coseno de delta es igual a C sobre A. Coseno de delta es igual a C, reemplazo C por su igual, por 8 metros y A por 12 metros. Por lo tanto hago la cuenta, 8 dividido 12, ¿sí? Me queda 0,66 igual que en el anterior. Delta va a ser igual al arco coseno, lo mismo que en el caso anterior, pero nada más que con coseno. Y ahí puedo calcular que el ángulo delta es igual a 48 grados 9 minutos 50 segundos. Yo acá como redondeé, puede ser que haya alguna diferencia en algunos minutos, en un par de minutos a lo mejor o en algunos segundos, pero es un resultado aceptable. Bien, si calculé, si ya tenía beta, delta lo podría haber calculado como la suma de los ángulos interiores de un triángulo y haber despejado de ahí de esa expresión. Pero si me equivoqué en delta, voy a arrastrar error. Por lo tanto, siempre me conviene calcular todas las incógnitas en función de los datos que me dan. Bien, espero haber sido claro con el desarrollo de este tema. Cualquier cosa, sabes cómo ubicarme. Gracias.